Constelación, portura, sube el beat, déjate llevar, el arte vibra, se hace escuchar, la cultura suena, no se va a callar. Constelación cultural, voz de los artistas, pulso real, micrófonos abiertos para quedar. Tienes voz, este es tu lugar, bienvenidos. Donde el arte se escucha, se mira y se comparte, es Constelación cultural. Bienvenidos a Constelación Cultural, un espacio donde el arte cobra voz, y nos encontramos aquí en un nuevo episodio para seguir hablando de arte y cultura y darle voz a esto que es tan importante. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quiero recomendarles, si están buscando material de arte de calidad y marcos para embellecer sus obras artísticas, lo pueden encontrar en Pinceladas, que están ubicados en la calle Quito, entre Bernardo y Bolívar. Y es así como quiero comentarles que en 1809, cuando Ecuador luchaba por su independencia, había mujeres que conspiraban, financiaban revoluciones, salvaban vidas, peleaban en batallas. Se llamaban Manuelas, muchas de ellas, como Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, Manuela Espejo y otras mujeres también que quizás llevaban otros nombres, pero que la historia de alguna forma las borró, las minimizó, las redujo a notas de pie. En este caso, Gina Ordóñez, actriz, directora, productora y gestora cultural lojana con 20 años de trayectoria, quien ha ganado actualmente también el concurso del IFAIC para producir Las Manuelas, Alma Femenina de la Libertad, una obra que recupera esas voces. Ella es directora también de la compañía de teatro de la UTPL, creadora del Festival Loja sobre Tablas y productora de varias de las ediciones también del Festival Internacional de Artes Vivas. Gina ha sido la columna vertebral de la escena cultural lojana. Y hoy conversamos sobre el proceso, sobre las mujeres olvidadas y sobre cómo el teatro construye memoria. Bienvenida, Gina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Jose, por esos espacios que son tan necesarios para, de alguna manera, darle el soporte también a las producciones escénicas, porque son los espacios donde se difunden las locuras que hacemos los artistas. Claro que sí. Bueno, antes de ir entrando ya en lo que vendría a ser como tal la obra y poder conocer todo el mundo que hay detrás de estas Manuelas, quisiera también hablar un poco de ti, ¿no? Para que también entrar en este contexto. Tú llevas 20 años ya en artes escénicas. ¿Cómo fue que tú descubriste tu vocación por el arte? Bueno, es raro porque uno no hace conciencia de esas cosas cuando es muy pequeño. Y mi mamá siempre decía que yo era muy histriónica y debería dedicarme a algo así, pero ella me impulsaba como hacia la comunicación, porque pues hace 20 años en Loja era impensable tener una carrera de artes escénicas. Creo que siempre nos caracterizamos por la parte musical y literaria, que es lo que fortaleció también la escena cultural en ese entonces, pero artes escénicas, pues yo lo veía como una cosa muy lejana, o sea, como... Y O no se veía sea, como una profesión, de hecho. no O se sea, veía como una no se lo... profesión, como que acá no habían los espacios como para que uno se pueda formar, entonces nunca lo pensé de esa manera. Pero ahora mi familia me dice que hago lo mismo, solo que ahora cobro por eso, me pagan por eso, pero que yo los ponía a todos a bailar, a actuar, a hacer cosas en las cosas familiares. Pero yo no caí en cuenta de eso hasta muchísimo tiempo después, incluso de haberme involucrado en las artes. Pero realmente donde tomo la decisión es en la UTPL. Yo siempre he considerado a la compañía de teatro como un semillero artístico, y para mí dirigirla ahora ha sido como un honor, porque creo que es una cosa que a pocos nos pasa, de formarnos en un lugar y luego poder continuar ese legado. Claro, exactamente. Eh, Ingresé a un casting, a unos talleres que antes se hacía cuando teníamos el básico común hace un montón de años. Pero claro, en ese entonces mi pasión era más por el baile moderno, que justamente que estamos en la Semana del Estudiante, también es un Del Miss semillero. Colegial, que En era ese entonces se antes. llamaba Miss Colegial, en ese entonces. Se llamaba Miss Colegial, y que pues la columna vertebral de eso era las coreografías, ¿no? El intercolegial. Y son estos semilleros que se van creando en la ciudad y que se van fortaleciendo con los años gracias al trabajo de muchísimos gestores. Y pues yo ingresé, pero claro, a mí me llamaba mucho más el tema de la danza, ¿no? Entonces yo como que tomé la decisión, estaban mil cosas y dije, no, me quedo en la danza y dejemos el teatro por un momento. Claro, yo no entendía mucho la dinámica todavía hasta que vi la primera obra que ellos presentaron, que fue Bodas de Sangre de Federico García Lorca, de la mano de Alain Chaviano, y ahí fue como el llamado, ¿no? Como que dije, eso es lo que buscaba, pero yo no lo había encontrado todavía. Ahí ingresé a la compañía de teatro y desde entonces pues ya fue como
fue una decisión paulatina de poderme ir involucrando. O sea, yo soy comunicadora social de profesión, porque como digo, no había carrera en ese entonces, y lo más cercano que a mí me parecía de poder como trabajar era la parte comunicacional, que de hecho me ha servido un montón y la sigo implementando a día de hoy, a pesar de que como el sistema cultural también ha crecido mucho. Hoy ya tengo mi comunicadora maravillosa, que es Michu Vélez, a quien le mando un gran abrazo porque es impresionante, pero claro, hasta antes de poder involucrar a colegas en este ámbito cultural con la comunicación cultural, lo hacíamos nosotros mismos. Entonces me ha servido un montón. Y así como estuve como 8 años dentro de la compañía de teatro, más allá de la parte académica, ¿no? O sea, ir a la compañía era como un deber que para mí funcionaba. Aprendí un montón y bueno, luego con varios gestores de la ciudad que volvían de estudiar en otros lugares o que estaban aquí, no nos conocíamos, pues, y de la mano del doctor Félix Paladines, al que yo siempre viviré agradecida por su aporte, es fundamental para sostener este proceso, sobre todo en la parte escénica teatral. Decidimos como hacer algo un poquito más allá para como juntar a estas 8 agrupaciones que existían en ese entonces, y es donde nace Loja sobre Tablas. Porque siempre me gusta recalcar que no es una creación propia solamente, sino fue un impulso del doctor Félix Paladines, y a través de mis compañeros como logramos materializar ese sueño. Y nos fue impresionantemente, nos fue muy bien. La acogida del público fue maravillosa, y entonces ahí entendí también algo de la gestión cultural que, como digo, fuimos aprendiendo en el camino porque no podíamos profesionalizar, o sea, no había aquí algo que nos ayude a profesionalizar, teníamos que salir del país. De hecho, Santi siempre lo cuenta, o sea, a mí me tocó irme a otra ciudad para poder estudiar lo que amaba. Lo hicimos con lo que el internet en ese entonces medio nos ayudaba, y también como una cuestión de sentido común, o sea, como una cosa y también de la experiencia que ya estaban teniendo dentro del sector, ¿no? Y lo que los compañeros traían de otros lugares, y las conversaciones, las tertulias que teníamos, como que fuimos entendiendo cómo se hacía. Yo, la verdad, creo que tomé mucha referencia de la producción audiovisual, que ahora a mis alumnos les digo, o sea, la producción es la misma, cambia el lenguaje y cambian las formas, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, como para ir implementando un poco en el ámbito escénico teatral. Y bueno, el festival tuvo una acogida maravillosa, lo mantuvimos durante 10 años. Fue durísima la decisión de dejarlo como en pausa. No es que lo vamos a olvidar, pero está como en pausa porque, claro, o sea, este auge que hubo de las obras que ya se venían desarrollando, de que podíamos tener una gestión económica para traer grupos de otros lugares. La repotenciación del Teatro Bolívar también, que fue maravilloso. La visión del doctor José Bolívar Castillo, que él tenía en ese entonces del sistema cultural que él quería crear en la ciudad. Bueno, lo menciono, y quiero, o sea, no porque me guste la política, sino porque pues yo siento que hay que reconocer la gestión de las personas que se involucran en la cultura, porque no a todo el mundo le gusta hacerlo. Y creo que son actos importantes también que de alguna forma te hacen entender por qué la cultura hoy en día está así. Porque quizás si es que no hubieran habido esas acciones, otra fuera la historia de la actualidad. Y él me dejó algo en la cabeza que es una palabra que jamás se me olvida, y que de hecho la seguimos estudiando para ver cómo podemos repotenciarlo, que es, o sea, Loja es una, y que de hecho viene desde Benjamín Carrión, o sea, nuestra matriz productiva es la cultura, o sea, tenemos la materia prima, los espacios, o sea, no en otras ciudades no se da lo que se da acá, o sea, en esa magnitud, ¿no? Entonces sí fue como un proceso de ir aprendiendo, de equivocarnos en el camino, de errar, que es parte del proceso, de querer abandonarlo todo y ponernos a hacer otra cosa. Pero siempre que uno piensa eso, dice, ¿pero qué otra cosa? O sea, nunca hubo otra cosa. Entonces, de ahí yo como que me agarré para decir, bueno, es esto y tengo que seguirlo. Contra todo pronóstico, porque la familia no entiende. Sí, o sea, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Bueno, pues creo que muchos somos la muestra de que se puede. Y creo que también algo que me quedó mucho en la cabeza es el hecho de yo no puedo quedarme sentada esperando que un director me llame o viendo un casting. Entonces también ahí nace como esa cuestión de la gestión, o sea,
Si Y no la me pongo a necesidad hacer de mis hacer. cosas, claro, o sea, si yo no me pongo a ver, a hacer, nadie va a venir a buscarme en la casa a decir, ay, o sea, tú eres actriz, ven a trabajar. Claro. Pese a que eso es lo que realmente yo amo muchísimo hacer, pero en el camino me enamoré de la producción, me enamoré de la gestión también y, y asimismo, o sea, encontrarme en el camino con Santiago, ya para el Cura Sin Cabeza de ese entonces, para Cano Artes Escénicas, también es un hito en mi vida que me marca no solamente mi vida profesional, sino también mi vida personal. Santiago es un gran amigo, yo considero como mi hermano, he aprendido un montón y sigo aprendiendo de él un montón de cosas. Rubén mismo con la parte musical y así un montón de gente que ha pasado por mi vida que ha hecho que esto siga siendo mi pasión y que siga siendo lo que quiero hacer hasta que Dios lo permita. Sí. Hablando precisamente de Lojas sobre Tablas y también, bueno, de que has estado al frente de la producción también del Festival Internacional de Artes Vivas, ¿tú qué dirías que es el mayor desafío de producir festivales? Bueno, ahí es interesante ponerlo en contexto porque son dos cosas iguales pero diferentes en función de la gestión. Uno es independiente completo y el otro es subsidiado, ¿no? Entonces, hay ciertas dificultades que se parecen, pero yo creo que la mayor diferencia está en la parte económica. O sea, en un proyecto independiente, sea un festival, una obra, cualquier proyecto artístico, la sostenibilidad económica siempre es como el puntapié, o sea, lo que tú necesitas tener para poderlo producir. Creo que logramos a nivel nacional posicionar una marca que es Lojas sobre Tablas en la comunidad artística, que muchas de las veces es muy difícil hacerlo. Sí. Y en Ecuador hay pocos festivales que han logrado esa relevancia como marca. En Cuenca, Escenarios del Mundo, en Manta, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Manta, en Quito hay también algunos festivales y asociaciones que también se han posicionado. Entonces, para nosotros como que en otras ciudades suene Lojas sobre Tablas o los artistas le tengan tanto cariño, creo que es un logro bastante importante que dio pie también a que el Festival Internacional de Artes Vivas vaya encontrando su camino y su posicionamiento. Creo que esa es una de las razones por las que decidimos parar, porque a la final ambos festivales tienen un modelo de gestión similar, entonces como que no le encontrábamos sentido ir en contracorriente, o sea, seguir luchando por un festival independiente cuando ya teníamos un festival de las mismas características que pues tenía obviamente un aparataje muchísimo más grande y un alcance también mucho más grande. Lojas sobre Tablas está en pausa porque estamos como buscando de qué manera puede aportar hacia el festival internacional y yo creería como al sistema cultural local en general, pero le pasa mucho a los productores de eventos varios, culturales varios, que piensan que producir el festival es igual que producir otro tipo de actividades y realmente creo que ahí es donde cuando ya lo hacen se dan cuenta que no es tan fácil. Nuestro festival tiene una multidisciplinaridad súper importante que es lo que hay que cuidar y que es realmente creo la cosa más complicada dentro de producir el festival y tú sabes que es así. Lo político también, o sea, yo sé que nosotros como artistas no somos políticos, pero alguien me decía, pero ustedes hacen política de alguna manera. Yo ahí entendí un concepto distinto entre lo que es la política y la politiquería, ¿no? Entonces, claro, hacer política no es lo que nos han enseñado socialmente de pertenecer a un partido político o querer un cargo público por decisión popular, sino como buscar un ideal, trabajar por ese ideal y sostenerlo, ¿no? Entonces, cuando yo entendí esa diferencia y lo vi al concepto desde ahí, dije, claro, o sea, nosotros peleamos o luchamos o trabajamos diariamente porque nos dejen de ver como un hobby, como un pasatiempo, se vea que esto es una profesión, que nosotros estudiamos para poder llevar un proyecto escénico, para poder llevar un proyecto literario, musical, o sea, se estudia, los artistas pasamos horas de ensayo, horas. Toda la investigación que hay detrás, todo La investigación. Yo a mis estudiantes de producción siempre les digo, la etapa más larga del proceso es la preproducción, porque involucra investigación, involucra
buscar el financiamiento, se involucra cosas que la gente no ve y que es importante que las conozcan, porque, claro, ellos dicen, o ahora nos pasaba mucho que vamos a las entrevistas y nos dicen, pero, ay, que ve, o sea, ustedes están como, produce, y en realidad no es así, porque son procesos que hoy pueden ver la luz, pero que han venido trabajándose desde hace casi un año más, en función desde la idea hasta generar todo lo que involucra el proceso de preproducción. Entonces, sí, hoy los estamos materializando, poniendo en un escenario porque hay un fondo también que logramos ganar, que es muy peleado porque hay miles y de es a nivel propuestas, nacional, es a donde nivel hay nacional, muchas pero propuestas. claro, la investigación, el trabajo viene de hace muchísimo tiempo. Y que eso también lo que respalda el trabajo que ustedes han hecho, porque precisamente el ustedes haber sido seleccionados entre un montón de propuestas muestra también el trabajo de preproducción, el trabajo de mesa, la investigación que conlleva Claro. para poner en escena. No es solo que hoy se me ocurrió algo y lo No. pongo y ya, no, es todo un proceso No, no y es eso es así, algo que claro. también creo que nos falta mucho que se pueda entender, no solo en el área artística, que creo que ya se está logrando también a partir de que existe la carrera de artes escénicas, pero también como en el público. También creo que el público, al poder darse cuenta el trabajo verdaderamente que conlleva detrás, quizás puede valorar un poco más el tema artístico. Sí, y ese es un valor que también dejan los festivales, la posibilidad de poder formar a los públicos en función de las artes. Claro que que las personas puedan ir a un museo y apreciar tanto el arte tradicional como el arte contemporáneo. No me meto mucho ahí porque no sé de eso, pero sé que hay muchos museos de arte contemporáneo a nivel del mundo que están en ciudades específicas, no en todas las ciudades, y es justamente donde tienen como ese público ya estudiado, formado. Porque se puede entender la parte conceptual, porque muchas veces quizás si es que no entiendes el concepto no vas a entender ni le vas a dar un significado ni un valor probablemente a la obra. Y con nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Es como la música, creo que es el lenguaje artístico universal. Hay gustos y gustos también. Entonces, lo que a mí me gusta, a ti no te va a gustar, y eso es muy válido en todas las artes, incluida la nuestra, pero también poder ir formando a estos públicos nos da la posibilidad de que la ciudad tenga un bagaje muchísimo más amplio del espectador, o sea, de lo que puede apreciar el espectador, y eso nos lo ha dejado el Festival de Artes Vivas. Claro que sí. Tú fuiste gestora cultural también en el municipio de Loja y productora del Teatro Bolívar. ¿Cómo es gestionar? Porque tú has estado en ambas latitudes, ¿no? ¿Cómo es gestionar desde lo público versus desde lo independiente? Bueno, yo creo que tenemos como el pensamiento de que porque estamos en lo público es mucho más fácil, porque hay todos los recursos, y bueno, pues realmente creo que es igual un trabajo de gestión, porque no es que tú llegas a un espacio público y tienes todo el dinero ahí a tu disposición. No, hay que seguir procesos. Creo que aprendí un montón de haber pasado por ahí. Yo considero que quizás me faltó un poquito más de camino para poder sostener algunos procesos desde la parte de producción, porque claro, nosotros entramos en un momento en que el país recién, por ejemplo, habría un RUC para un artista que no constábamos en los listados, o sea, en el SRI. no constábamos en el SRI, o sea, no teníamos como el código que sea para el artista. Eso empezó justo en esa transición, en ese proceso. No podíamos tener un IVA cero, no contábamos con que podíamos afiliarnos como artistas al día. O sea, había muchas cosas que fue como ese cambio, ¿no? Entonces, en ese cambio también la gestión pública se maneja a través de un portal de compras públicas, que es el CERCOP, y también era muy duro porque hacerle entender a un contador, a un administrativo, que no es lo mismo comprar insumos médicos o muebles que pues producir un festival o producir un teatro o gestionar, ¿no? O comprar una obra artística, o sea, o alquilar ciertos implementos. O sea, creo que fue un trabajo muy arduo de poder como concretar o entendernos entre lo contable, lo administrativo y lo artístico. Pero me llevo una experiencia valiosísima. Aprendí un montón de cosas que hoy me sirven desde otro ámbito, que es la parte académica, pero que valoro muchísimo haber pasado por ahí. Creo que los problemas y dificultades hay en todos los ámbitos. Lo importante es estar preparado, es seguirse preparando, porque el artista jamás deja, y el gestor, el productor nunca termina de aprender, siempre está preparándose. Y yo valoro muchísimo los espacios en los que Dios y la vida me han
podido poner para poder aprender. Y ahora, pues, de lo poco que he podido aprender en estos años, darlo hacia otras personas que son justamente quienes van a tomar la batuta en Claro algún que momento. sí. Hablemos de Las Manuelas, Alma Femenina de la Libertad, que se estrena ya la próxima semana. ¿Cómo nace esta obra? Bueno, es como un anhelo que se ha tenido desde hace mucho tiempo de poder plasmar algo histórico. En un principio se pensaba en los próceres, ¿no? de la independencia y así. Pero justamente hablábamos con Emilia Soto y George Walán, que es con quienes estoy impulsando un proyecto nuevo, que es la séptima. Ellos son estudiantes de la carrera de artes escénicas y pues son estos artistas emergentes a los que me gusta mucho apoyar y trabajar con ellos porque es la forma, ¿no? Es la forma en la que ellos van Y que son muy buenos. y son maravillosos, talentosos, todos Sí, los sí. estudiantes y los chicos que trabajan también dentro de otras áreas, aunque no estén estudiando. O sea, Loja tiene muchísimo talento. El talento hay que formarlo, profesionalizarlo, pero Loja tiene un montón de talento. Em, la visión era como, bueno, yo creo que esto ya lo hemos contado mucho, todos los libros de historia nos hablan de esto, pero ¿qué pasa con estas mujeres que también formaron parte de la historia y de las que casi no se habla? Entonces, en un inicio hablábamos de Manuela Sáenz, Manuela Cañizares y Manuela Espejo, porque es de las que al menos Algo se tenemos más tiene. información, aunque esté igual así como por encima, Ujú. ¿no? Empezamos un trabajo histórico de recolección de bibliografía histórica desde hace un montón de tiempo, por eso digo, los procesos son larguísimos, de asistir a los museos. Justo el otro día les mostré una foto del 2022 en la que yo estoy frente a la casa de Manuelita Sáenz y y en la finca de Bolívar sin saber, o sea, como que a veces las ideas Medio te están en el conecta. corazón, ajá, es como que uno tiene eso dentro como artista, es imposible, no te lo puedo explicar, pero como artista uno tiene algo, una cosa que está ahí, que está rondando, pero que tiene que nacer cuando tiene que nacer. Y entonces sentimos como que ahora era el momento. Hay más gente formada en muchos aspectos, no solamente en la parte Ujú. artística, en la parte de producción, en la de dirección de arte, o sea, ya hay un ecosistema en Loja muchísimo más fuerte con el que uno también puede ejecutar o producir estos proyectos que a veces se tienen en la cabeza, pero que antes decíamos, pero me faltan actrices, o pero me faltan esto, o no todas las actrices cantan, o no todas las O actrices bailar. bailan. Entonces, como que siempre había esos peros, ¿no? Sí. Y creímos que este era el momento. Nosotros gestamos la obra sin saber que íbamos a tener pues la posibilidad de ir a un fondo, o sea, o postularlo a un fondo y mucho menos ganarlo, ¿no? Pero dijimos, o sea, independientemente de eso, queremos hacer la obra. Y la queremos la gestamos y la queremos hacer por una cuestión de una responsabilidad social con estas mujeres. O sea, de rendirles un homenaje póstumo a 7 mujeres de las que se conocen, porque estoy segura que hubieron muchísimas más de las que poco conocemos. Dentro de la investigación nos fueron saliendo incluso mujeres indígenas que lucharon desde su área para la libertad, mujeres esclavas que también lucharon para la libertad de los esclavos. O sea, hay mucha información que uno no conoce, o sea, que en los libros de historia no está. O como en el caso de estas 3 mujeres, pasa así como, bueno, Manuela Sáenz, la amante del Libertador, que es el apodo con el que siempre la nombraron, o Manuela Cañizares, bueno, fue la mujer que dijo, hay hombres cobardes y no tienes más. O Manuela Espejo, a la hermana de Eugenio Espejo, y que sí, fue una prócer, porque estuvo, pero pasa, ¿sí? Y mucho menos estas otras 4 mujeres. La obra se llama Las Manuelas porque estas 4 mujeres, 2 de ellas lojanas, Nicolasa Jurado e Inés Jiménez, se cambiaron el nombre a Manuel, igual que Gertrudis Esparza y Rosa Robalino, para poder ir a pelear como soldados en las batallas independentistas. ¿Por qué? Porque Santander y Morillo dieron la orden de que las mujeres no podían participar. Y eso fue por darle la contraria a Bolívar y Sucre, que en cambio ellos sí apoyaban el hecho de que todas las personas que querían formar parte de la gesta libertaria lo podían hacer. Entonces ellas tuvieron que cambiarse el nombre, trasvestirse como hombres, o sea, bajarse el pecho,
guardar su cabello, algunas de ellas cortarse el cabello para poder pasar como hombres y poder pelear en la guerra. Por eso el nombre de las Manuelas. Muy interesante, claro que sí. Em, Tú eres directora de la obra y también actúas. ¿Cómo es cumplir estos dos roles en una obra? Bueno, es muy difícil, por eso la obra sí, hay una dirección general, que es la visión que le he dado a la obra, pero yo tengo un director escénico, actoral, que es Santiago, y bueno, nosotros trabajamos de la mano siempre Sí. desde hace muchísimos años. em, ¿Por qué? Porque es muy difícil pues estar dentro de la escena y así mismo tú desde afuera poderle dar la visión. Entonces, aparte somos 7 mujeres en escena, más 3 mujeres del ensamble, y lo que siempre rescato es que siempre se dice como que chuta, trabajar entre mujeres, siempre hay como sus roces, sus cosas, pero en este caso no ha pasado, o sea, hemos sido bendecidas porque hicimos un casting, creo que justo, o sea, cada una de ellas da con el personaje de una manera increíble y nos hemos vuelto muy amigas, muy unidas, o sea, muy compañeras, porque creo que nos une una causa, entonces eso también nos ha hecho como trabajar de una manera lindísima entre todas. Entonces, pero claro, Santi siempre dice, eso es una gran ventaja, pero también el contra es para mí, porque ustedes llegan, cotorrean, están ahí con los problemas de una, de otra, no sé qué, y todas consolando la una o todas emocionándose. Y claro, entonces él es el que nos pone el orden, ¿no? Como dice, bueno, ya, dice, ya, vamos a trabajar. O sea, inconscientemente yo también a veces me pongo en el relajillo, ¿no? Y digo, no, ya, chicas, ya vamos a ensayar. Entonces yo creo que también tener como este equilibrio de parte de Santiago, de Rubén en las canciones, nos ha dado realmente una obra bastante emotiva. Hay canciones maravillosas, además la música es muy latinoamericana, hay muchos ritmos Algo nos comentaba Rubén, latinoamericanos. justamente estuvo aquí hace como Sí, 2 episodios atrás, creo 3, y justo nos estaba comentando precisamente sí. de la composición que estaba generando para las Totalmente. Y Manuelas. aprendemos un montón, por ejemplo, de Pablito José, que es nuestro director musical. Tenemos una banda de músicos maravillosos. Dentro de la banda también está Shakira Puchaisela, que es una violinista de la etnia Saragura. O sea, que realmente, o sea, todo fluyó para que sea algo así como muy, muy, muy emocionante. Eh, y claro, Pablito nos ha enseñado un montón sobre los géneros folclóricos, o la música latinoamericana, porque Tiene una gran experiencia en y eso. aparte es un bagaje inmenso, ¿sabes? Que son un montón de ritmos y cosas, y en cada país a veces las sonoridades son Varía. iguales o varían ciertas cosas, pero los nombres siempre son diferentes. Entonces, desde la musicalidad también ha sido una investigación de saber, bueno, en esto que queremos contar y narrar, qué ritmo es el que nos puede ayudar a esa narrativa. Y contar con estas personas ha sido espectacular. Y claro, ya ah, todos ellos han escuchado mi visión general de lo que se buscaba, de lo que se quería, del texto que también escribimos con Alfonsina Soto, porque es un texto inédito, de una investigación muy larga, como ya dije. Y todo lo que quisimos plasmar ya en la puesta en escena, ellos lo han sabido acoger de la mejor manera y es lo que van a ver la próxima semana. Claro que sí. ¿Tú dirías que la obra busca corregir la historia o es más una interpretación artística? Bueno, yo creo que corregir la historia sería muy ambicioso. No, la historia está escrita. Yo creería que es un homenaje Ok. póstumo a estas mujeres de las que poco se ha hablado. No voy a Ujú, decir que no se ha hablado, pero poco se ha poco. hablado o poco se les ha dado el valor Ujú. que realmente ellas tuvieron. Em, no solamente por ir a pelear en una batalla, porque a lo mejor para alguien dice, bueno, pero pelear en una batalla es el Es el contexto contexto histórico en y el de que lo lo que hicieron. hicieron y para poderlo realizar. Exacto, o sea, si ahora todavía tenemos otro tipo de luchas, pero las seguimos Ujú. teniendo en ese entonces, la mujer estaba vista para la casa, o sea, era eso. Y las guarichas, que eran mujeres que eran madres o esposas o hijas de los soldados que acompañaban los campamentos en la parte de siempre atrás de Atrás, ellos, sí. que seguían haciendo labores domésticas, pero en el campo. O sea, de cocinar, de hacer uniformes, de lavar, de curar heridos y todo eso. Entonces es como te digo, no es corregir, sino más bien contar la historia desde esa otra Y visión visibilizarla. y visibilizarla, o sea, y contarla desde esa visión femenina, porque estas mujeres no pierden su feminidad.
simplemente cuentan cómo ellas vivieron ese fervor que tenían también por aportar a las gestas libertarias. Dicen, o sea, hay muchos textos, no son mis palabras, que Bolívar no hubiese logrado lo que logró ya en la época en la que conoce a Manuelita, que es la época más dura de él, no por las guerras, sino por las conspiraciones que se gestaban ya en la República de la Gran Granada, que era lo que él quería lograr. Ella lo cuidó, ella veía más allá de lo Tenía que la él veía, intuición. exacto, esa intuición Esa intuición femenina femenina que es, pero... que no falla. Sí. Manuela Cañizares, o sea, no hubiésemos tenido un grito de la independencia si ella no se hubiera plantado y hubiera dicho, bueno, ya, hombres cobardes, o sea, salgan y hagan las cosas, porque mucho hablamos, pero no Pero hemos no. salido. Entonces, esa frase se inmortalizó de ella, pero nada más. Cuando ella estuvo mucho tiempo en las tertulias que se llamaban antes en su casa, que eran como tertulias culturales donde hablaban de poesía, literatura, pero en realidad eso era para la gente de fuera. Para los que estaban ahí, estaban hablando del grito de independencia, bueno, obviamente era una conspiración en contra de la corona, pero tenían ideales, o sea, había un ideal, algo que ellos que veían muchas injusticias ya de parte de la corona, y ellos lo que querían era independizarse. Entonces, como que reducirla a ella como a una frase icónica y ya, o sea, no pasó nada porque el trabajo lo hicieron ellos a la final, es como un poco injusto. Y de Manuel Espejo igual, o sea, decir que es la hermana de Eugenio Espejo, que sí, que fue enfermera, por eso algunos años hubo incluso una campaña que llevaba su nombre, también es reducirla, porque ella es considerada la primera mujer feminista del Ecuador, ya que ella escribía en las primicias de Quito con un seudónimo porque las mujeres no podían escribir. Entonces, ¿qué Le escribía? otorgaban siempre sus hazañas a sus hermanos, Exacto. esposos. No, y la vida o de ella, cambiarse el nombre. como es de quien con ella se casa, es mucho más triste. O sea, el tipo la usó, se fue y ella murió igual. O sea, todas ellas tuvieron un final injusto, creería yo. Entonces, no se trata de cambiar la historia, pero sí de que la gente conozca esa vida, esa visión y ese Claro que sí. trabajo que ellas hicieron en ese entonces y por el cual también nosotras hoy como mujeres podemos disfrutar lo que de alguna manera disfrutamos, porque digo, todavía tenemos luchas por hacer, Sí. pero ya son, creo, menos opresoras de las que eran en esa época. Y si ellas pudieron hacerlo en esa época, que era mucho más difícil, pues yo creo que también es una inspiración para nosotras para Claro que poder sí. seguir buscando esa equidad. Exactamente, y ese es el principal mensaje que tenemos que tenerlo en cuenta. Descríbenos la obra, ¿qué vamos a ver? ¿Realismo histórico, poesía, musical, danza, teatro? ¿Cómo es eso? Bueno, es un musical, van a escuchar canciones maravillosas del maestro Rubén Alvarado, las coreografías están a cargo de Mila y Alfonsina Soto, pues ya dije la dirección escénica de Santi. No, lo que nosotros hemos querido buscar es una cuestión muy artística, más que de realismo, en la que nos imaginamos cómo hubiese sido si estas 7 mujeres se hubiesen conocido Ya. y hubiesen tenido una tertulia alrededor de una mesa, como se hacía en ese entonces, contando desde su propia boca las experiencias que ellas vivieron. ¿Sí? Es una obra muy atemporal en la que ellas nos van a contar, nos van a narrar cómo ellas vivieron las gestas libertarias y el trabajo y el por qué. El hecho de haber participado. Entonces las van a ver a ellas 7 alrededor de una mesa, contándonos, narrándonos la historia de una manera muy divertida, muy emotiva también. Es muy familiar la obra porque es historia. Entonces, lleven Yo creo a que los es la chicos, a mejor los forma de jóvenes. aprender la historia, sobre todo para los jóvenes, porque creo que sí es como una de las materias quizás para algunas personas que les hace bien pesada en la Claro, escuela, aprenderse aprenderse fechas y cosas exactamente, así. pero creo que con estas obras, con el arte es mucho más sencillo, o sea, y es muy interesante en verdad que lo hayan podido realizar, porque esto me recuerda a Hamilton, de alguna Ajá, forma. de hecho, nuestra inspiración es ese musical. Sí. Que es un musical tremendo y que creo que es la mejor forma, en verdad, para los niños jóvenes de Estados Unidos poderse aprender la historia de su país a Exacto. través de eso. Y así Entonces, mismo, o sea, es nuestra inspiración porque igual Hamilton es de los próceres de los que menos se habla y por eso Lin-Manuel Miranda toma esa referencia y porque también da un mensaje que es lo que nosotros hacemos, o sea, no tomó el personaje por ser
él, sino por lo que representaba, que es la migración. Entonces todos sus actores son migrantes y afrodescendientes. Entonces hay un mensaje implícito, y al igual que nosotros lo hacemos, por eso somos 7 mujeres representando a esas mujeres valiosas de la independencia. Y claro, o sea, si para ustedes es tan difícil, a ver, grabarse fechas o entender los contextos históricos, pues el arte es una de las herramientas educativas que tenemos a la mano para poderlo lograr. Esperamos que igual los colegios nos puedan acompañar. La entrada es muy accesible, está en $10. Y yo siempre digo, en otras ciudades del país, creo que lo mínimo son 25, pero es esa responsabilidad nuestra también, que queremos sostener el arte, porque no queremos seguir aportando la gratuidad, pero también darle la oportunidad a todas las personas que quieran acompañarnos a que la vean. Eso es lo que queremos, a que compartan con nosotros lo que hemos venido trabajando. ¿Por qué seleccionaron ustedes 7 mujeres? ¿Cómo fue la selección de cada una de ellas? ¿Por el rol que cumple en la obra? Bueno, fíjate que cuando nosotros empezamos el trabajo, solo encontramos 6. Y en el transcurso de la investigación, ya cuando teníamos como toda la idea, aparece Rosa Robalino. Y dijimos, no la podemos dejar por fuera. Entonces, por eso son 7, porque son de las que la historia nos habla. Habrán un montón de mujeres más de las que no conocemos sus nombres, pero en el ensamble, que son las guarichas, ellas representan a las guarichas, y en todas nosotras, como 7 mujeres, están representadas todas esas mujeres de las que no conocemos. El casting, bueno, yo creo que fue bastante diverso, pero también encontramos muchas cosas de, como ya teníamos estudiados los personajes, fue como muy fácil identificar esa conexión con la actriz que íbamos eligiendo para cada personaje. Entonces, y cuando ya fue avanzando, cuando ya empezamos a trabajar textos y demás, dijimos, no nos equivocamos, son ellos, son ellas las que debieron haberlas representado. Sí, estamos muy contentas. ¿Hay alguna escena de la que tú estés especialmente orgullosa y que digas, no, esta escena es la mejor o la que... Ay, difícil. Muy difícil. Toda la obra es muy interesante, pero yo creo que el final, ya el acto 4, es una obra que tiene 4 actos, el acto 4 es muy significativo. Y estoy muy, muy orgullosa de cómo lo hemos podido abordar. Y pues rescato también el trabajo de las actrices, porque hemos venido a un proceso de talleres, de danza, de canto, de actuación desde enero, antes de tomar el texto. Intentamos prepararnos todas para poder tener una homogeneidad en la parte artística. O sea, a mí siempre me ha importado que en escena todos brillen por igual, o sea, que no se vea como una distinción, y es muy difícil lograrlo porque pues cada persona somos distintas, pero creo que nos hemos enamorado tanto del proyecto que hemos podido ser compañeras. Entonces siempre estamos ayudándonos entre nosotras, entre lo que podemos potenciar cada una, porque hay unas son maravillosas en el canto, otras son unas cracks en la danza que lo hacen desde los 5 años, habemos otras que desde el teatro, pues desde la actuación también aportamos, y creo que eso se ha podido consolidar y se nota Claro. en el trabajo. Como directora y productora, ¿cómo balanceas la visión artística con la realidad presupuestaria? También que todos los aspectos complejos. Sí, bueno, o sea, es verdad que nosotros ganamos un fondo que ayuda un montón para poder llevar un proyecto a fin, ¿no? Pero igual hay muchas cosas que se quedan por fuera que no las podemos poner en el fondo, porque pues igual tiene un límite de presupuesto. Pero yo quiero aquí hacer un especial agradecimiento a las marcas que se han unido a nosotros. Se han enamorado del proyecto igual que nosotros, y han confiado mucho en el profesionalismo y en el trabajo que les proponemos. Pero es un trabajo muy duro. Yo creo que dentro de todo el proceso artístico, de cualquier ámbito, siempre la parte presupuestaria, o sea, el financiamiento del proyecto es lo que nos cuesta mucho. Y ojalá estos proyectos y todos los que hay en la ciudad, porque me encanta ver las carteleras de los teatros cada vez más llenas, con muchas más propuestas, con producciones, ya no solo en los teatros, en espacios no convencionales, hay microteatro, hay danza, o sea, es genial, porque como somos una población pequeña
y la comunidad artística lojana es pequeña también, es hermoso ver cómo hay para todos. Sí. Y fortalecer, o sea, yo creo que fortalecer lo que uno hace de nuestro campo también ayuda a fortalecer al otro. O sea, si nos va bien a nosotros, le va bien a todos, porque sigues generando porque estás públicos. exactamente educando el Exacto. público, estás haciendo que se mueva la escena, que haya más Totalmente. producciones, entonces es muy Y necesario. también tratamos de, por ejemplo, de promocionar en los días de funciones propuestas de otros artistas que a veces escriben y dicen, mira, nos puedes ayudar, pero por supuesto, y mientras la gente espera, pasan ahí carteles de otras propuestas. Yo creo que esa es la forma en la que el sistema cultural se puede fortalecer, y la parte de financiamiento también se va a sostener en un punto. Eres mujer dirigiendo una obra sobre mujeres históricas. ¿Tú crees que eso cambia algo en la obra? No sé. Hemos tratado de buscarle lo que en el diccionario, cuando tú, o ahora en miles de plataformas que puedes buscar, como que significa una palabra, lo dice, ¿no? Y el feminismo dice que busca la equidad, el equilibrio entre las posibilidades que tienen tanto los hombres como las mujeres. Y creo que esa es la razón por la cual busqué a mis amigos, hombres. Y entonces la obra tiene una visión, sí, de una feminidad bastante fuerte, que mira que no vino de mi visión solamente, o sea, también vino de la visión de ellos, de poder mostrar la fortaleza, pero sin perder nuestra feminidad, porque es lo que nos hace fuertes, o sea, de ahí nace, ¿no? Entonces, yo no creo que haya cambiado, más bien hemos tratado de respetar muchísimo la visión de lo poco que se ha podido recolectar de los testimonios de estas mujeres. Hemos tratado de respetar sus vidas, su ideología, porque a la final es lo que las hizo quienes fueron, y los referentes que hoy podemos disfrutar y ver y conocer. Claro que sí. ¿Por qué dirías que es importante que Loja o Ecuador haga teatro sobre su propia historia? Bueno, hay una frase que no sé quién es, mía no es, pero que siempre escucho, que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que es importante que conozcamos la historia en todos los ámbitos. En el ámbito escénico, conocer quiénes son los teóricos que nos dejaron pues todos los sistemas interpretativos, nos ayuda a buscar desde nuestra visión actual, o sea, de dónde agarrar, o sea, desde la base, dónde agarramos para poder continuar. Desde la danza lo mismo, o sea, quiénes son estas personas que iniciaron el ballet, pero luego tienes a Martha Graham que dijo, bueno, yo quiero hacer un laboratorio y ver desde otra visión. Entonces tienes la danza contemporánea. Entonces, yo creo que si no conocemos la historia, imagínate, desde el arte, ¿cómo creamos? Entonces, en la parte histórica de un país, de una patria, es igual. Si no conocemos de dónde venimos, o sea, quiénes hicieron lo que hicieron para lo que hoy podemos disfrutar, no vamos a saber cómo no solo disfrutarlo, sino vivir ese patriotismo. O sea, de alguna forma creo que eso también te crea como esa identidad, esa apropiación hacia lo tuyo, que creo que nos falta muchísimo como Ecuador, o sea, como lo jamás aún, pero como Ecuador también. Mira, yo consumo, y lo digo así, muchísimo cultura argentina, porque yo digo, o sea, de verdad, uno ve hacia afuera para aprender. Sí. Y ellos tienen una cosa de lo suyo, o sea, de patria, que los sigue fortaleciendo. Entonces, no se trata de copiar, imitar, ni compararnos, mucho menos, pero sí aprender un poco de, o sea, ¿cómo puedes lograr que un joven de 15, 16 años diga, o sea, si yo soy ecuatoriano, y a mucha honra y con mucho orgullo, y no me quiero ir del país, quiero quedarme aquí a pelear por lo mío, o sea, y quedarme con mi familia, o sea, es súper emocionante, y eso es lo que hemos intentado también plasmar en la obra, porque creo que nos falta mucho. Sí, nos falta muchísimo, y creo que solo se llega a valorar esos aspectos cuando tú ya estás fuera, cuando sales. Exacto. Y eso me di cuenta recientemente porque, bueno, mi hermana está estudiando en México y vino para vacaciones de Navidad y fuimos de paseo con mis papás, con mi familia, y nos fuimos a Ambato. Y justo en el Pailón del Diablo había una bandera de Ecuador que la habían colgado, y la veo a mi hermana tomándole la foto a la bandera, o sea, súper orgullosa, algo que nunca jamás
antes lo había visto en ella. Sí. Y es como, y ahí me vino a la mente como que en verdad es triste que tú tengas que irte de tu país para poder Para recién valorar. valorarlo y ver No, lo que tu país vale, porque no, y Ecuador es muy rico en muchas en cosas, muchas tiene cosas. muchas cosas que no lo valoramos y lo vemos como que fuera lo último y Creo que es realmente algo que nos pasa por la cotidianidad. sí. Entonces, también detenernos, porque a veces, ay, quiero conocer tal cosa, pero conozcamos lo nuestro también. O sea, em, incluso es algo tan pequeño como, no sé, como ir a ver la arquitectura de algún lugar. O sea, las montañas que tenemos, los valles que tenemos, esas puestas de sol maravillosas que nos regala la ciudad. Y asimismo en otros lugares, o sea, de verdad crea una identidad en la que tú, igual, si te vas a ir, dices, es que yo soy ecuatoriano, o sea, ecuatoriano, y de verdad lo Lo sientes, así siento. como cuando lo sienten con el fútbol, con Sí, la selección, es exactamente. que debería hacerlo Con con todo. todo. ¿Qué esperas tú que sienta el público cuando salga del teatro? Ay. Bueno, buscamos eso. Buscamos que salga diciendo, o sea, que ese patriotismo se quede en sus venas, en su retina y que conozca a estas mujeres, que las conozca, que no las olvide más y que puedan transmitirlo también a sus hijos. Eso, que nuestra historia no se quede ahí, que cuando los guaguas lleguen y digan, pa, me mandaron una Un tarea de trabajo. historia sobre tal, uno pueda decirle, mira, sí, aquí en Ecuador, estas son nuestras patriotas, junto con estos patriotas, y lograron esto, por eso, o sea, y que lo puedan realmente con el orgullo, porque eso es lo que se transmite solo cuando uno realmente lo siente. Y eso esperamos que lo puedan lograr. Bueno, invítanos a todos quienes nos están viendo y escuchando a esta magnífica obra que se va a estar estrenando la próxima semana. Bueno, quiero hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía lojana que se pueda dar cita este 20, 21 y 22 de mayo a las 20 horas en el Teatro Benjamín Carrión. Pueden adquirir sus entradas en Meet2Go y también tenemos una isla para que puedan ayudarles con la compra en el hall del municipio. En el hall del municipio. Ahí tenemos una persona con la que también pueden adquirir sus entradas. Y sobre todo, realmente quiero invitarles a que nos acompañen a estas mujeres que estamos dejando todo en el escenario para que ustedes también tengan un momento de entretenimiento, pero que también puedan disfrutar junto a nosotros de la historia de nuestro país. Claro que sí, tenemos 3 fechas para poder disfrutar de las Manuelas, así que no se lo pueden perder. Tenemos que apoyar al arte y la cultura. Creo que es importante apoyar al artista y consumir arte y cultura para seguir Sí, también creciendo así es. en comunidad. Quisiera también hacerte una consulta y sobre todo, bueno, creo que más un consejo, que me puedas dar un consejo que les quieras dar a los jóvenes que quizás quieran dedicarse al teatro, pero que piensen que no hay trabajo, no hay dinero. ¿Tú qué les dirías? Miren, a mí me sirvió mucho entender algo, que es esto que se dice, ¿no? El que hace lo que ama no trabajará ni un solo día de su vida. Y lo que se hace con amor y pasión y cuando se sigue el ideal que uno quiere o lo que uno sabe cuál es el propósito de uno en la vida, uno sabe cuál es el camino, sigan esa corazonada, sea con las artes, si eso lo quieren hacer, háganlo, sea con lo que sea, pero siempre busquen los espacios donde puedan levantarse todos los días frente a todas las dificultades, porque las hay en todos los ámbitos, Claro que sí. pero se van a levantar y digan, bueno, esto es lo que amo y lo voy a hacer con todo el amor y la pasión del mundo. Creo que eso, cuando ya crezcan, se van a dar cuenta y lo van a agradecer. Claro que sí, bueno, estamos llegando a la recta final y quiero pedirte que me regales tu Ay. huella en nuestro elemento donde tú quieras. Ya Oh, qué tiene lindo. muchas firmas de todos quienes nos han Claro que sí. acompañado y hasta que Gina nos deje su mensajito en nuestro elemento, quiero invitarles a Ay, ustedes que sigan asistiendo a los teatros, a las distintas obras. Hoy en día existe mucha programación artística en Loja. También quiero aprovechar para decirles que si son artistas plásticos o visuales y están buscando materiales de calidad para realizar sus obras artísticas, los pueden conseguir en Pinceladas, al igual que sus marcos para cuadros y poder embellecer los espacios. Los encuentran a Pinceladas Casa de Arte, ubicado en La Quito, entre Bernardo y Bolívar. Y es como así también ya estamos llegando a la recta final, pero lógicamente no queremos irnos sin también poder hacer nuestra pregunta ritual que hemos estado realizando con cada uno de nuestros invitados y que en esta ocasión se la quiero realizar a Gina, que es, Gina, ¿qué precio tú has pagado para hacer tu arte?
Vas a hacer llorar. Yo dije, no va a llorar hoy día. Lo volvería a hacer. Es un precio alto. Em, a veces uno no puede asistir a las cosas familiares porque uno está en ensayos. La típica. No puede conservar amistades porque uno está en ensayos. Y es difícil incluso hasta mantener una relación porque es complejo. mundo te entiende. No todo el mundo lo entiende. Y cuando eso llega hay que valorarlo un montón. Sí, ha sido un precio bastante fuerte y fíjate, o sea, también me lo voy a decir, incluso por ser mujer, también es bastante fuerte porque hay un estigma muy grande sobre el artista Sí. y también hemos tratado de desmitificar eso. O sea, no necesitamos que nos pongan o nos cataloguen en algún lado mal por el hecho de ser artistas, porque no. O sea, la gente debería conocerlo Sí. más, de qué se trata y qué es lo que apostamos y qué es lo que damos. Ha sido un precio bastante fuerte, pero lo volvería a hacer otra vez, 1,000 veces. Claro que sí. Y no me arrepiento de nada. Creo que estoy muy feliz y orgullosa a pesar de todo el estrés y todo lo que conlleva, pero uno termina el día muy agradecida y agradecida con Dios por los dones que nos da, porque los podemos poner al servicio. O sea, más allá del gusto nada más de hacerlo porque lo amamos, también es saber que hay gente que se va de esa butaca con algo mucho más allá. Y uno nunca sabe a quién puede salvar o incluso Puede cambiar quién nos ha vidas. salvado a nosotras o a nosotros desde un mensaje, algo. O incluso cuando yo soy espectadora. O sea, hay artistas que no saben lo que han hecho por uno. Entonces, lo vimos en la pandemia, Sí, lo necesario que es el arte en todas sus formas. exactamente. Y esto seguiré sosteniendo hasta que pueda. Claro que sí, muchísimas gracias Gina y creo que eso es lo más importante, hacer las cosas con amor. Y es así como llegamos a la recta final de Constelación Cultural, un espacio donde el arte cobra voz y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en un próximo episodio.